Hola, hola, bienvenidos, buenas tardes. Espero que estén súper bien, que la estén pasando de lo mejor y que en esos lugares donde se encuentran, pues la alegría no tarde en llegar, ¿no? Y que de algún modo las energías estén a full para comenzar este encuentro que tiene como objetivo trabajar alrededor del momento metodológico del proceso de investigación. Como siempre, me gustaría iniciar con una prueba y preguntarles, pues, si es que en este momento podemos escuchar sin mayor novedad. Así que mientras tanto ya verán que muevo la cabeza de un lado a otro para buscar en mi otra pantalla el efecto de contrastación. Entonces, me dicen porfa si el sonido va muy bien, si nos escuchamos bastante bien. Sí, señor. Aprovecho de saludar a mis colegas de el Tecnológico Sudamericano que se encuentra en Loja, también aquí en Machala, y que están bien asiduos ahí con las ganas de aprender a full sobre el proceso de investigación. Entonces, nada, vamos a aprovechar el tiempo porque sí que tenemos una jornada súper que increíble. Les he preparado una información, yo creo que es brutal, como todo lo que hacemos, y que se parece mucho a la calidad de lo que nos caracteriza, ¿no? Como comunidad de aprendizaje. Entonces, nada, vamos a comenzar en este rato. ¿Para qué esperar, no? Aprovecho de ver aquí en pantalla, sí señor, todo muy bien desde Loja, se escucha muy bien, excelente. Nada, comenzamos de una vez, pues, para luego es tarde. Sí señor, vamos allá. Y yo, para no romper las tradiciones, suelo decir que tengo todo preparadito, pero nada, siempre me pasa algo, siempre me sucede algo. Nada, aquí estoy con mi presentación, sí, señor. Entonces, ahí vamos. Bien, la he denominado el marco metodológico de la investigación, así que bien atentos. Lo primero que quiero hacer, aunque parezca un poco incómodo, es hablar de las falsas verdades en el capítulo metodológico. Digo falsas verdades porque son verdades a medias y las he clasificado en 4 grandes aspectos. Uno tiene que ver con población y muestra. Esto a ratos incomoda una barbaridad a mis colegas. Pero bueno, voy a empezar por ahí y el ejercicio es el siguiente. Yo como que les voy comentando de qué va el asunto y ustedes me dicen si es que les ha pasado o no les ha pasado, si es que esto se aplica a la realidad que viven o es que yo me lo invento. Entonces, nada, voy a comenzar por aquí, por el tema de población y muestra. Lo primero es que quiero aclarar en relación con esto que no es verdad cuando te dicen, por ejemplo, que todas las investigaciones deben tener población y muestra para ser científicas. Pues déjenme contarles que eso es sumamente falso. ¿Por qué? Ciertamente la noción de población y muestra la heredamos de la estadística, ¿no? Es parte de ese lenguaje que en la estadística se socializa en gran medida porque necesitamos tener precisión de aquello que vamos a estimar. Sin embargo, es verdad que en todas las investigaciones hay unidades de análisis, pero no necesariamente esas unidades de análisis tengan que ser descritas en términos de población y muestra. Nosotros podemos al rompe entrarle directo y decir con quién vamos a trabajar. Muy bien, recuerden que hay una adhesión, una relación, perdón, entre lo que son los enfoques epistemológicos, ¿ok? Y las rutinas de investigación. En consecuencia, no todos trabajamos desde una perspectiva estadística, por lo tanto, no tendríamos que adoptar a ciegas la noción de población y muestra como que fuese una verdad irrefutable y que sin aquello pues no funciona. En el caso de que las haya, entonces, por ejemplo, dicen, las muestras deben ser superiores a 100 individuos para ser válidas. Eso también es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque en realidad, cuando tú sometes tu proceso analítico a un cálculo muestral, entonces, a juro, pues no te tiene que dar 100. Todo va a depender de los objetivos que tengas en tu investigación. Si es que en tu investigación, por ejemplo, tú no andas detrás de una generalización universal de elementos, entonces nada, simplemente trabajas con los datos que tienes y ya está, porque podrás hacer generalización, obviamente, al interior, ¿ok? Del grupo con el que estás trabajando. Básicamente estaríamos haciendo una generalización interna, es decir, a ese grupo del cual emergen los datos con los que en este rato te estás encontrando y nada más. Eso, pues, delito alguno no tiene y eso, por supuesto, no le resta cientificidad alguna a la tarea que estás haciendo. Así que no hay muestras
que a juro tengan que ser de 100, de 200, de 50. Ya te vas a dar cuenta más adelante que esto tiene mucho que ver con tu objetivo de trabajo y con la potencialidad que tiene tu estudio. Recuerda, si tú quieres generalizar, pues enhorabuena, pero si eso no es tu función, nada que ver con aquello. Incluso puedes trabajar con una persona, con una organización, con un documento, con una noticia y hacer un trabajo increíblemente científico y con una posibilidad de publicación real. Por lo tanto, también es mentira que las muestras pequeñas no son representativas. Señores, falso. Si se lo han dicho alguna vez, olvídenlo, eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Repito, hay situaciones donde la diversidad de elementos, de unidades analíticas, pues son muy pocas. Imagínense, por ejemplo, en el terreno de salud, donde estudian el concepto de enfermedades raras, donde solamente se encuentran 5, 6, 7. Ojo, no las estudias o no habrá un criterio de cientificidad porque son 5 o 6 personas. Es falso, totalmente falso. Aquí lo que hay que tener muy en cuenta es lo siguiente. Tu intencionalidad de estudio es la que va a permitirte determinar pues con cuántas personas vas a trabajar. Y por supuesto, la potencia que le quieres adherir a ese estudio es la que va a terminar decidiendo o increpando en términos de aquella cantidad de personas que realmente debes utilizar o debes, digamos, tocar en términos informacionales para poder darle a tu investigación el realce que estás buscando, ¿ok? Si esto está claro, entonces pues vamos a proseguir ahora a mirar esas falsas verdades que están vinculadas o asociadas a los instrumentos. Por ejemplo, la primera, en toda investigación científica debe construir sus propios instrumentos. Esto también es mentira. Resulta que hay disciplinas que se dedican solo a la producción de instrumentos, a la estructura, al análisis de las mediciones, como en el caso, por ejemplo, de la psicometría. Entonces, si hay investigadores que trabajan por la creación de instrumentos, ¿por qué tendrías tú que crearlos, a juro? Falso. Por ejemplo, imagínate que tú quieres estudiar, se me ocurre en este rato, las estrategias o el afrontamiento quieres estudiar las preocupaciones de los estudiantes frente a la investigación. Esa es la variable que vamos a chequear, preocupación de los estudiantes frente a la investigación. Ok, y tienes en tu espacio, con lo que has decidido trabajar, hay 50 estudiantes. Bueno, ¿tienes que crear un instrumento para esos 50 estudiantes? Falso. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tendrías que hacer? Ojo, porque ya si vas a crear el instrumento, necesitarías como un mínimo unos 300, 400 personas para contestar ese instrumento, para luego parametrizar el instrumento, hacer los ejercicios de confiabilidad, de validez, que ya te contaré de esto más adelante. Y nada, recuerda que solo tenía 50. ¿De dónde vas a sacar los demás? No los tienes. Entonces, ¿vale la pena que construyas el instrumento? Por supuesto que no. Lo que harías en ese caso es ubicar un instrumento que ya está validado y lo que haces es adaptarlo a la naturaleza de tu población para evitar sesgos, obviamente, ¿no? Pero no tienes por qué crearlo. Recuerda, ya hay investigaciones, ya hay investigadores que están trabajando en la construcción de escalas, de instrumentos, de unidades de medida. Entonces, nada, no te des mala vida. No te des mala vida, déjate de cosas y empieza ahora a utilizar tus recursos de búsqueda para encontrar investigaciones que tengan semejanza con la tuya, en la cual ya estén utilizando ciertas escalas, ciertos instrumentos, y por favor aplícalo. Recuerda, no tienes que hacerlo todo. Es poco estratégico, es totalmente infuncional. Infuncional, ¿ok? Así que nada, esos tiempos en los que, ay, ahora tengo que hacer instrumentos, qué fastidio, olvídate de eso no va a pasar. Vamos ahora a ver esta otra falsa verdad. Por ejemplo, a mí me suelen decir, a ver, es que ya mi instrumento está validado. Sí, ya está validado. ¿Y quién te lo validó? No, 3 expertos. Madre santísima. A mí que esa palabra me resulta súper pesada, súper grande, ¿no? Entonces, ¿y estos 3 expertos de dónde son? No, trabajan en mi universidad. Y te pregunta, vamos, ¿conocen de medición? ¿O conocen de la variable? ¿O han publicado sobre lo que tú estás investigando? No, entonces ¿cómo pueden ser expertos? No, porque tienen una maestría. Falso. Señores, usted puede tener una maestría en lo que usted quiera, pero esto no le da la experticia
Esto obviamente la maestría da cuenta de que usted se ha formado en un área de conocimiento. Empieza a ver experticia cuando usted empieza a publicar en el área de conocimiento, que se configura como una voz autónoma, empoderada y reconocida por sus pares académicos en relación con esa temática. En ese punto, usted empieza a obtener ciertas competencias que lo acercarían tentativamente a eso que se llama experticia. Entonces, sí, usted reúne esas condiciones, fenomenal, ya tenemos un punto a favor, pero 2 personas son muy pocas. ¿Por qué? Porque necesitamos, como por ejemplo, en una prueba de evaluación sensorial, muchísimos más criterios. Promedio, 8, 10. ¿Por qué pienso en este número? ¿Porque me da la gana? No. Por ejemplo, si usted tiene un tribunal configurado por 8, 9, 10 personas, luego puedes aplicar un coeficiente como la prueba, perdón, puedes aplicar una prueba como la V de Aiken para establecer la fuerza del acuerdo entre los jueces. ¿A qué me refiero? Imagínate que el juez A te dijo que el instrumento está increíble, el B te dice que no sirve, el C que está más o menos, el D que está ahí entre fatal y el E te dice que es lo mejor que ha visto y el F te dice que es lo peor que hay. ¿Y a quién le crees? Entonces necesitas allí realizar ciertos cálculos para poder establecer realmente cuál es la posición de acuerdo de jueces en relación con el instrumento que tiene. Y eso ya lo hace válido. Déjame decirte que no, no lo hace válido. Simplemente tienes un tipo de validez que se llama validez del contenido. ¿Qué significa esto? Bueno, que los jueces solo te están diciendo que aquello que tú dices medir, realmente lo estás midiendo en términos de que los enunciados del instrumento, ¿ok?, se corresponden con la variable. O dicho de otro modo, esa variable que tú quieres explorar, tal vez a partir de esos reactivos, la puedes indagar, pero nada más. El juez solo da cuenta de la sintonía que hay entre el campo semántico, ¿ok?, que quieres estimar y el tipo de reactivo que estás usando. Recuerda, nada más que eso. Y es que la validez no se agota con eso, porque eso es solo una parte, se llama validez del contenido. Luego haría falta la validez del constructo, que es súper importante y que es la que nos permite determinar si realmente estamos midiendo eso que decimos medir. Y si tu instrumento no le has hecho eso, entonces es como medirte la temperatura con un termómetro que no sabes si está bien calibrado. Si el instrumento no está bien calibrado, ¿cómo sabes que realmente estás midiendo lo que dices medir? No lo sabes. Por lo tanto, la información que estás reportando como un potencial hallazgo estaría errática, o al menos no podrías confiar en ella. Y este tipo de cosas que tienen que ver con la calidad de lo que haces, es clave tenerla muy clara al momento de configurar el diseño. Por eso en esta presentación lo he querido llamar como una falsa verdad. Y mientras voy avanzando, quiero preguntarles, ¿algunas de estas falsas verdades les ha tocado la puerta? ¿Han tenido que lidiar con ellas? ¿Hay algo de sintonía con lo que usted vive cotidianamente? Pues me encantaría que lo pudiéramos compartir en ese chat a partir de este momento y así poder iniciar este diálogo que aumenta la necesidad de contacto, de movimiento y por supuesto que no me abandona, ¿no?, en términos de no sentirme solo en esta interacción. Ok. Ahora bien, las investigaciones científicas deben tener encuestas para garantizar su cualificación. Esto tampoco es verdad. Sí que ciertamente en el mundo, por ejemplo, de la investigación social, la investigación por encuesta ha tenido un nivel de atención bastante alto, ¿no? Y de hecho, se configuran como una especie de modelado en sí mismo, ¿ok? Pero bueno, es un tipo de investigación. A ver, no es la única, tampoco la mejor, es una entre tantas, ¿ok? Entonces, si yo no quiero trabajar con encuestas, esta investigación que pretendo hacer, pues no es científica, déjate de eso. Si es que las encuestas son una manera de acercarte al conocimiento, no es la única, tampoco es la mejor. Ojo, no estoy diciendo que sea mala, estoy diciendo que esa es una entre tantas. Pero yo también puedo hacer, por ejemplo, investigaciones centradas en entrevistas, que también van muy bien, tienen bastante acogida en la comunidad científica, se orientan bajo otra perspectiva epistémica y funcionan. Que en definitiva es lo que a ti te interesa y a mí también, que las cosas funcionen, ¿ok? Entonces, si tu investigación no tiene encuesta, no pasa nada, no pasa nada. Y que a juro tenga que tenerlo, mentira. Tú decides con qué
vas a recabar la información. ¿Ok? Eso es importante, recordar que los investigadores tenemos autonomía en el proceso de decisión. Lo importante aquí, como decía Feyerabend, es que lo puedas argumentar, que lo puedas de alguna manera sostener, manejar, porque esto es la clave para que exista diálogo, para que exista esa interacción en el proceso de gestión de conocimiento. Muy bien, entonces voy revisando aquí en mi chat, pues no me responden nada. Yo les preguntaba si es que tal vez exista en su experiencia como investigadores alguna de estas, han tenido que lidiar pues con estas, lo que yo llamo aquí falsas verdades. Y si han lidiado, pues coméntenme cómo ha sido. Muy bien. Vamos a ver ahora estas falsas verdades vinculadas con los datos, con ese estudio técnico asociado a la recolección y el análisis. Lo primero, el análisis de los datos debe hacerse por preguntas. Si tú tienes 10 preguntas en el instrumento o 20, tienes que hacer análisis por cada una de ellas. Cuento, señores, cuento. Eso no se hace así. ¿Por qué? En el común de los casos, cuando pensamos en preguntas, cuando pensamos, perdón, en análisis de resultados, ¿cómo se te ocurre que si tú tienes 20 preguntas vas a hacer un análisis por cada una de ellas? No, no, no. Y mucho menos cuando utilizas escalas Likert. Hay un principio básico. Cuando Rensis Likert habló de su escala, nos dio cuenta de que había una de las propiedades en ellas, era el carácter sumativo. Por lo tanto, tú necesitas darte cuenta que los reactivos están asociados a un indicador. El análisis lo haces por indicador, nunca lo haces por pregunta, porque las preguntas son manifestaciones, ok, escucha bien esto, son manifestaciones sociales o simbólicas, ok, por eso se llaman reactivos, que promueven una reacción en el sujeto, pero que la suma de ellas, cuando están vinculadas a una unidad de sentido, son las que de alguna manera nos cuentan cómo está comportándose ese indicador. Y luego cuando suman los indicadores, sabes cómo están las dimensiones. Y luego cuando suman las dimensiones, sabes cómo están las variables. Yo suelo decirle a la gente, imagínate que esto que te estoy mostrando, esta hoja en blanco, es una variable. Si la quieres estudiar, ok, por su carácter abstracto, no le preguntas a la gente de frente, oye, ¿cómo anda esta variable? No, 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 no. Es lo menos inteligente que hay, ok. Imagínate que estuvieses abordando el tema sobre la infidelidad. Imagínate quién en este rato le preguntan, por ejemplo, oye, ¿le eres infiel a tu pareja? Y dice, sí, yo sí soy infiel 3 veces por semana. Eso es mentira, nadie lo hace. Ok, por lo tanto, tú tienes que empezar a pensar, por ejemplo, cuáles serían los rasgos que vas a considerar para explorar esta información sin que la gente se vea afectada. Entonces, ¿por qué partimos? Si esta es la infidelidad, esta hoja que está aquí, yo la voy a partir a la mitad con el dolor de mi alma, la doblo, no va a partir, la doblo y tendría aquí 2 dimensiones. Pues como mínimo cada variable tiene que tener 2 dimensiones. Tengo que partirla para que el ejemplo me quede bien. La rompo. Dimensión 1, dimensión 2. Agarro esta dimensión. Como mínimo cada dimensión va a tener 2 indicadores. Y aquí está. Y si tengo 2 indicadores, y agarro este indicador y también lo puedo llevar a la mitad, entonces un indicador puede tener como mínimo 2 subindicadores. Escuchen bien, como mínimo. Y justamente el reactivo lo hago vinculado a la expresión más empírica, o sea, más material de aquello que estoy estudiando. Por lo tanto, cuando yo hago mi análisis, lo que hago es unir indicadores, subindicadores para ver cómo está el indicador. Entonces, luego sumo los indicadores para ver cómo está la dimensión. Luego sumo las dimensiones y veo cómo están las variables. Por esa razón, nunca los análisis deberían hacerse a partir de preguntas, porque entonces ensamblas, llenas aquel texto de gráficas inservibles, innecesarias, ¿ok? Para decir básicamente nada. A ver, me detengo un momentico y miro el chat y me dice Santiago, sí, siempre nos dicen que las muestras deben ser representativas, pero en salud hay el diseño de estudios de casos donde se tiene 1, 2, 3 pacientes y eso es representativo. La palabra aquí básicamente es representación. ¿Cuándo una muestra es representativa? Bueno, cuando aquel elemento es un signo marcado de lo que estás estudiando, nada más. Representar significa dar cuenta, testimoniar que eres parte de ese conjunto total de elementos. Y ojo, Santiago, no solo ocurre en medicina, también en psicología, también en gestión del talento humano, incluso en el mundo
del desarrollo automotriz, tú haces un prototipo, es un caso, y ese prototipo lo sometes a análisis, ¿ok? Dice Jonathan que hay muchas de esas falsas verdades que se las han tratado de estandarizar. Hoy, qué bueno que te das cuenta y no lo logren hacer contigo. Porque cuando algo se estandariza, ¿qué es lo que sucede? Se institucionaliza una falsa verdad. En el mundo del periodismo lo llaman fake news. En el mundo de la metodología llamamos así, ¿no? Una falsa verdad, una manifestación de la ignorancia inconsciente. E incluso tiene que ver un poco con la noción de introyectos. Tú le dices a la gente, oye, pero ven acá, ¿y de dónde sacas eso? No es que a mí me lo dijeron, no es que yo lo aprendí así. Olvídate de eso. Yo no formo parte de tu tradición, ¿ok? Fueron tus tradiciones, fueron tus negaciones o fueron esa actitud permisiva que tuviste frente a lo que te dijeron. Pero en la vida real, los investigadores no funcionamos así. Dice Pedro por aquí, aproximadamente de todo tipo de investigación se ha mantenido el patrón de ejecución de muestras para poder ejecutarla. Sí, sí, sí. Pero la muestra es una noción, Pedro, estratégica. Si es que tú necesitas, por la magnitud del tamaño de ese universo que configura tus unidades de análisis, entonces la muestra es estratégica, como que la calculo, pero no es obligado, ¿no? Ni de automático. Recuerda esto, siempre es estratégica, ¿ok? Dice René, sí, correcto, el punto que al inicio uno las tiene como leyes o reglas que dan valor y credibilidad a la investigación. De no existir la investigación no tendría relevancia, falso de toda falsedad. La relevancia de la investigación no está vinculada a que tú tengas uno u otro elemento preconcebido en ella. No, señor. La relevancia está asociada un poco a la temática, al enfoque, a la naturaleza del diseño, al cuidado que tengas del proceso, a lo impactante que pueda ser, a lo novedoso que pueda ser. Muy bien, entonces aprovecho de saludar a mi colega Sonia. Hola Sonia, qué bueno que estás aquí conectado y también a Juan Carlos. Y entonces seguimos con nuestras falsas verdades. Gracias por interactuar y de eso se trata, ¿no? De sacarle provecho a estos momentos. Ahora bien, nos dicen también que solo con el abordaje descriptivo de los datos es necesario para cerrar la investigación. Vamos, es verdad que a ratos la naturaleza de lo que hace solo te obliga a describir, pero describir sin inferir, esto básicamente es como estar con alguien sin amarle, ¿no? Es una cosa de violencia total, porque es que aquello que vas a analizar realmente debe dar cuenta de que hay una información allí latente, de que hay un sentido que necesita ser indagado, que necesita ser masticado con mucha fuerza. Por lo tanto, indistintamente del enfoque que utilice, en toda investigación, en todo análisis, sí debe haber una dimensión descriptiva, pero también debe haber una dimensión inferencial. Te lo pongo en dos platos. Tú dices, por ejemplo, en este momento he conectada 20 personas. ¿Y qué implica eso? ¿Qué significa que estén conectadas 20 personas? ¿Ok? ¿Cuál es el alcance de aquello? ¿Ok? ¿Cuál es la resonancia que pueda tener? Entonces, cuando tú empiezas a configurar, a conjeturar, ¿está bien? La significación de que estén unos u otros, entonces lo inferencial toma lugar. Y eso, y aquí viene lo mejor, le da paso a tu voz. Yo suelo decirle a la gente que en el momento de configurar la investigación, eso de darle peso a tu voz es clave. No puedes investigar sin estar tú en los textos. Por eso, esos textos que se dicen, por ejemplo, de acuerdo con lo que dice fulano, en palabras de fulano, atendiendo a fulano, fíjate de eso. No es que no pueda citar, debe citar, claro que sí, porque citar es un tema estratégico del cual en el canal hay algunos videos en los que los desarrollo. Pero no tienes que rendirle culto al autor, eres tú quien lleva la batuta. Esto es como ver al director de la orquesta. Fíjate, el director de la orquesta con su vara va articulando los diferentes instrumentos al tenor de una composición. El que escribe ciencia es exactamente lo mismo. Va articulando voces, va articulando la participación de múltiples autores en ese texto que construye, pero no suelta nunca, ¿ok?, la dirección de lo que quiere decir. Porque justamente se trata de eso, de llevar el control de la acción. Así que olvídate de generar culto al autor y empieza a inferir para que te hagas responsable, asumas posición de lo que quieres afirmar, ¿ok? Porque esto realmente es lo que le va a dar prestancia a tu trabajo. Esto es lo que le va a dar posibilidad de que el otro sepa
que está leyendo una pieza de alguien que conoce de lo que está hablando, ¿ok? Esos textos que están llenos de acuerdo con, en palabras de, y empiezan a hablar de otras personas y no se involucran, lo que le falta es todo. Es como una dieta de diabético, baja de sal, baja de azúcar. Eso es una cosa que por Dios le da un calambre terroríficamente amplio al cerebro. No queda de otra. Vamos a ver, dicen por ejemplo, solo el estudio estadístico de los datos garantiza la cientificidad de este estudio. Mentira. Incluso hay quien piense que cuando hablamos de datos, a juro, hablamos de estadística. Y eso es mentira. Hay un capítulo que escribí en el año 2018 sobre la epistemología de los datos, en el que demostramos que un dato es una construcción sociosimbólica que hace el individuo de cara a una teoría de referencia. ¿Ok? Que el dato en realidad es una construcción que tú haces al tenor de la teoría. Olvídate de otra cosa. Por ejemplo, que tú tengas 38 grados de temperatura, es 38 grados de temperatura, no es más. Pero cuando tú dices que tienes fiebre al tenor de ese signo, entonces tú generas una impresión, un significado a ese elemento. Y eso solo lo haces transfiriendo un esquema teórico que sirve de base para interpretar aquello que estás diciendo. Por ejemplo, si alguien te dice, te amo con locura, hay un contenido, hay un significado implicado allí. Y eso es un dato, claro, es un dato de orden descriptivo, discursivo, que da cuenta de la posición de un actor frente a ti. ¿Qué es bueno, qué es malo? Eso es otra cosa, que no entra en el escenario. Pero quiero que sepas que una caricia, que una mirada, que una palabra, que un número, todo eso forma parte de algo que vamos a llamar datificación. ¿Ok? En consecuencia, uno puedes mirarlo estadísticamente, pero hay otros que se resisten. Por ejemplo, una madre que está emocionada porque acaba de dar a luz, o un trabajador que le acaban de decir ahí en el tecnológico sudamericano, te hemos ascendido, y la persona rompe a llorar de la alegría. ¿Qué hago? Recojo las lágrimas para ver cuánta alegría hay en un CC de lágrimas. Por supuesto que no podría. No podría, o de repente digo, nada, ¿cuánto pesará la alegría en estas lágrimas? Y si humedezco los algodones, pues eso es imposible. Necesitamos conversar con esa persona para que nos cuente cuál es la impresión que tiene del hecho de que la rectora le haya llamado y le haya dicho, nada, usted está ascendido. Y esa emocionalidad transformada en discurso es la que luego, por supuesto, con ayuda de la lingüística, con ayuda de algunas técnicas de análisis de contenido, tú profundizas y te das cuenta de del fenómeno que está sucediendo ahí. Moraleja, no todos los análisis son estadísticos porque no todos los datos reclaman este tipo de atención. Muy bien, entonces, terminemos con los diseños. Si usas entrevistas, cuestionarios, ya la investigación es mixta, falso, 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 falso y refalso. Sí que es verdad que las entrevistas son comúnmente utilizadas en una posición más cualitativa, ¿no? Pero vamos para allá. Si yo es mixta porque automáticamente utilicé estas dos cosas, no. Automáticamente no. Es verdad que de acuerdo al enfoque de trabajo que se traiga, hay técnicas que son más o menos reconocidas dentro de la postura epistemológica. Pero ojo, hasta ahí. Muy bien, hasta ahí. Por lo tanto, pensar solo hay una mezcla, solo hay la mixtura empieza cuando mezclo técnica. No, señor. Vamos a ver, por aquí preguntan, saludos, Saúl. Gracias por la conexión. Y Rafael dice, ¿qué técnica de análisis de datos podría utilizar para ejecutar una investigación cualitativa descriptiva? Analicemos esta pregunta interesantísima. Y de hecho tendremos un espacio para hablar de técnicas el día de hoy. En principio, hablar de una investigación cualitativa descriptiva, aquí esa construcción la ponemos un poco a debate, porque la investigación pues es cualitativa en relación con la naturaleza del objeto y el tipo de procedimiento metodológico que hace. Sería en todo caso con un alcance descriptivo y desde esta perspectiva, nada, la naturaleza del dato que tengas
es la que va a determinar la técnica. Fíjate tú, no el tipo de investigación. Por ejemplo, si tú tienes un dato visual porque estás analizando fotografía, pues nada, haces análisis semiótico y ahí va muy bien. Si tienes es el texto de unas cartas o de un informe o de una entrevista, pues el análisis de contenido o el análisis discursivo iría muy bien. Fíjate que me he quedado solo en estos dos. Si tienes pedazos de vídeo, el análisis multimodal haría muy bien. Moraleja, no es la técnica, es la naturaleza del dato. Perdón, no es el tipo de investigación, es la naturaleza del dato la que te va a invitar a seleccionar la técnica que más se adecue a ella. Con esto, en esto quiero decir que estemos súper que pendientes, ¿no? Y para ir cerrando esto de las falsas verdades, entonces colocaban por aquí. Bueno, cuando hablamos de diseños cualitativos, nada más que hay uno, mentira. Sí que es verdad que hay múltiples tradiciones de investigación cualitativa y cada una de ellas tiene su intención y cada una de ellas tiene un procedimiento más o menos semejante, pero las intencionalidades son diferentes. En el mundo de la antropología, donde vemos mucho más el desempeño cualitativo en acción, se ha institucionalizado la práctica etnográfica. Y luego, claro, traída de la filosofía, todo el discurso fenomenológico, hermenéutico, digamos, ha creado, yo no voy a decir, esto lo voy a decir con responsabilidad, ha creado la idea de que estamos frente a mayores diferenciaciones de investigación. Yo es que creo que desde el punto de vista de la intencionalidad hay grandes cambios, pero desde el punto de vista del abordaje del objeto probablemente hay más convergencias que diferencias entre ellas. Ahorita les muestro ejemplos. ¿Okay? Y finalmente, creo que dicen por aquí en términos del diseño, con un solo diseño podemos cubrir diversos requerimientos de investigación. Esto es cuestionable. Hay investigaciones que sí o sí, por su naturaleza, por la manera en que has preguntado, demandan más de un tipo de investigación, ¿no? Te invitan a una mixtura, pero la mixtura no solo está encajada en la técnica, está encajada en la intencionalidad de estudio. Y ya lo vamos a ver, ¿ok? Ya lo vamos a ver. A ver, por aquí dice Rafael Paucar, pero puedo tomar la revisión de documentos y bibliografías como instrumento de recolección de datos. Es que revisar el instrumento, revisar documentos no es una técnica de recolección. Una vez que ya tienes el documento y el documento está recolectado, ¿ok? Ya el dato lo tienes contigo. Ahora, ¿cómo procesas ese dato y cómo extraes de él la información? Es lo que realmente te lleva al terreno de la inferencia, el análisis. Y en ese caso, querido Rafael, si hablamos de revisión de documentos, entonces sugeriría irnos por la línea de el análisis discursivo con sus diferentes variaciones o el análisis de contenido que también va muy bien. Por ejemplo, hay un par de artículos que escribí, uno sobre el meme como replicador de la xenofobia, que está publicado en la revista Bralin y que tuve el gusto de escribirlo con la doctora Adriana Bolívar, mi gran maestra y amiga, y otro acerca de la teoría del análisis interaccional del discurso que escribió Adriana, pero que en este caso pues la comentamos como metodología. Ellas pueden servir, Rafael, para explicarte cómo hacer este tipo de análisis. Muy bien, y antes de mostrarles esto, porque me imagino que muchos pueden experimentar una cosa como esta, de sentirnos a ratos engañados. Voy a leer esto que escribe María Cristina, aprovecho de saludarla. Tomás, cuando se interpretan los datos recolectados, es necesario realizar por separado un análisis cuantitativo y otro análisis cualitativo. A ver, María, esto va a depender de lo que estés haciendo en el diseño. Por ejemplo, si utilizas un análisis, un diseño mixto, y aquí nos vamos adelantando, va muy bien. Si estás con un diseño mixto, por ejemplo, del tipo cuantitativo, cualitativo, entonces allí el abordaje cuantitativo tiene su propio análisis. Luego, el abordaje cualitativo tiene su propio análisis y luego necesitas integrarlos. Cuando se produce la integración de los elementos, entonces estaríamos frente a un proceso de complementariedad. Y esta complementariedad es la que de alguna manera condensa el valor de la investigación en desarrollo. Lo cual significa lo siguiente. ¿Sí? Lo que hay que tener claro es que cada técnica aplicada naturalmente va a llevar aparejado su proceso analítico. ¿Ok? Y esto, a su vez, esos resultados que has encontrado necesitan ser de alguna manera hilvanados
Es decir, para crear una especie de textura, para crear una trama que le dé significado a lo que estás investigando. Por lo tanto, sí, los análisis lo haces de momento por separado, pero ojo, no los puedes dejar luego separados. Tienes que buscar la unión entre ellos para que tenga sentido el hecho de, por ejemplo, aplicar una encuesta y también un grupo focal, porque si no, ¿para qué lo haría? Y además, considerando que ambas técnicas obedecen a una misma investigación, pues ellas deben tener una intencionalidad sumamente clara. Si no, entonces estaríamos hablando de que el investigador está un poco desorientado y está un poco descontextualizado de la intencionalidad del abordaje que está esto realizando, ¿no? Entonces, en eso tener claro. Recuerden, cada técnica te da un aporte, te da un insumo que necesariamente tienes que complementar para que exista ese crecimiento en el proceso de argumentación en la investigación. Chévere, mi gente. Bueno, hasta aquí solamente hemos hecho una introducción. Dios mío, que ha sido más larga que un desfile de culebra. Entonces, bueno, yo esperaría que no se sientan así apretados, ¿no? Con esto de engaño. Por eso quise hablar de las falsas verdades para asumir con compromiso, bueno, que a veces uno queda como en un limbo, porque a mí me lo dijeron, pero bueno, ya que no te digan más nada. Entonces, voy a empezar por aquí. Quiero reconocer que en cualquier investigación, en cualquier área, contabilidad, automotriz, medicina, lo que sea, tiene 5 momentos que no cambian. Yo hablé de momentos en mi libro de metodología, pero luego sí que es verdad que puedes hablar de etapas, como tú quieras. En todo caso, los momentos son los siguientes. Hay una fase, empírica, porque bueno, tiene que haber un problema, tiene que haber una teoría, desde dónde partir, documentarnos, etcétera. Tiene que haber una metodología que nos explique cómo hacerlo, tiene que haber unos resultados y por supuesto tiene que haber una manera de escribirlo. Aquí me voy a tener un ratico chiquitico para decirles lo siguiente. Saben, esto yo lo he dicho en vivo, ahora lo quiero decir aquí para que quede grabado. ¿Saben por qué a veces fallamos tanto en la pretensión de publicar? Porque no reconocemos que el escribir la ciencia tiene su propia caracterización. No es lo mismo escribir un artículo que escribir un capítulo o que escribir una carta de amor o que escribir otro tipo de cosas. No. En el mundo de la investigación cada cosa tiene su estructura retórica. Ojo, e incluso dentro del mismo artículo no se escribe igual la introducción que los resultados, ni se escribe igual los resultados que la metodología. Cada apartado tiene su propia forma, tiene su propia estructura, ¿ok? Entonces hay que conocer muy bien el género discursivo, el subgénero, para poder atrevernos luego a escribir, e incluso hay que tener claridad sobre nuestra impronta en la escritura académica, porque no todo se escribe igual, ni tú escribes igual que nadie. Tu estructura de escritura debes reconocerla para que trabajes en ella y la puedas mejorar. Yo es que con eso tengo una historia chiquitica. Y es que ya de muy viejo, yo ahora menos viejo de lo que estoy ahora, descubrí el valor del punto y seguido. Y eso pues me ha dado muchísima oportunidad para quitar esas oraciones subordinadas y dejar de decir cosas así como estas, por ejemplo. En esta investigación que desarrollamos con la finalidad de crecer, pretendemos buscar, y eso digo como 10 palabras para no decir nada. Bueno, con Adriana Bolívar aprendí el valor del punto y seguido. Y esto ayuda muchísimo porque te obligas a decir exactamente lo que tienes que decir. Y eso es sumamente bueno. Ajá, dice Jonathan por aquí, full estadística. No necesariamente, Jonathan. A veces full estadístico tampoco es bueno, ¿no? Mira esa redundancia fea que dije allí. Full estadístico no siempre es bueno. Lo importante es atender el dato de acuerdo a la intención de la investigación. 1. Y 2, no sofocarlo si no tiene condiciones para responderte las preguntas que tú le haces. Eso es importante, ¿no? Y bueno, nada, aprovecho también de saludar a Pablo. Buenas tardes, Pablo. Espero que disfrutes de este espacio. Entonces, vamos a darle continuidad a ello y ahora sí entramos en materia. Importante no perder de vista que tenemos estos 5 momentos, ¿ok? Hoy nos vamos a concentrar solo en esto. En este momento que hemos llamado marco metodológico. ¿Por qué se llama marco? Porque sirve de estructura para explicar cómo se lleva a cabo el proceso de indagación. Yo lo defino de esta manera. Creo que es una estructura conceptual y sistemática que sirve, 1, para guiar el estudio y 2, para recolectar datos en una investigación. La palabra clave
de este marco metodológico es eso, ¿no? Es diseño y es datos. Bueno, las palabras clave. Creo que habla este marco metodológico sobre las pautas para garantizar esa validez y confiabilidad que los resultados de la investigación deben tener. Esto es innegociable. La investigación sí o sí debe tener validez y confiabilidad, que además da cuenta de los criterios de calidad. Así que nada, dice Jonathan, pila María Cristina, sí señor. Entonces, ¿qué vamos a tener en este marco metodológico? Pilas, pilas. Uno, las unidades de análisis, debemos contextualizarlas, describirlas, caracterizarlas, las técnicas e instrumentos para recolectar y analizar datos, hablar de la fase del proyecto y, por supuesto, todo eso se llama diseño. Y por ahí quiero comenzar, por los diseños. Los diseños, y aquí viene lo mejor, el diseño muestra el foco del estudio que tienes planteado. Aquí vamos a disfrutarlo porque el diseño a veces es muy maltratado. La gente simplemente dice, esta investigación tiene un diseño transversal descriptivo. ¿Y qué es eso? Explícame eso. ¿Por qué eso? Y escriben unas barbaridades terroríficas, que luego cuando vamos con el otro elemento del componente metodológico, bueno, esto es como andar vestido con un pantalón de raya y una camisa de bolita. No pega, pero ni con cola. De esas combinaciones caja fuerte, ¿no? Eso aquí no puede suceder. Entonces, el diseño, el buen diseño, nos debe dar cuenta del orden del sistema y de la coherencia de esos procedimientos que seguimos para investigar. Entonces, aquí he querido compartirles de la mano de Flix una serie de elementos que debemos tener en cuenta cuando consideramos el diseño que vamos a utilizar. Y ojo, pila, porque todos pasamos por aquí. Y esto es lo que establece la diferencia entre pretender investigar y realmente ser un investigador. ¿Ok? Yo es que creo que mis colegas, ustedes que están aquí acompañándome en esta sala, como identifico en ustedes y en mis estudiantes, el proceso de creatividad, de inventiva, pues me atrevo a decirles, señores, no respondan de automático, dense la oportunidad de poder reflexionar acerca de cada uno de estos componentes. Vamos ahí. Por ejemplo, para poder escoger el diseño, tienes que pensar en con quién vas a trabajar. ¿Cuál es la unidad de análisis con la que vas a trabajar? Pacientes tal vez, alumnos, unidades vehiculares, cuentas por cobrar, empresas. Empieza a pensar. Ahora, tu estudio, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el potencial comparativo que va a tener? Con los resultados que vas a obtener, vas a comparar, por ejemplo, dos grupos sociales, vas a comparar dentro de un mismo salón, por ejemplo, tipos de estudiantes, respuestas de pacientes, o quieres ver cómo evoluciona en determinado contexto. Eso tienes que preguntártelo para saber más o menos cuál sería el alcance de esa investigación, ¿ok? Cuando nosotros pensamos en esto, también llega a la mano, llega la necesidad de saber cuál es la potencial generalización. Los resultados de tu estudio van a servir para mejorar a nivel interno o para compararlo con lo que sucede en otras latitudes. Eso te va a permitir, por ejemplo, determinar si te vas a hacer una orientación más de orden cuantitativo o más de orden cualitativo, según sea el caso, o mixto tal vez. Ojo, ¿cómo está el tema de la validez, de la confiabilidad, de la estandarización del proceso? ¿Se puede garantizar? Es importante. Yo esto digo que es como el tema del sexo, ¿no? Todo lo hacen y nadie habla de él. Nosotros le escribimos a una audiencia y no hablamos de esa audiencia. Hay que pensar para quién escribe, para quién vas a diseñar la investigación. Ojo que mira, no es lo mismo, por ejemplo, diseñar un proyecto de investigación que me van a leer en la dirección de investigación del sudamericano a diseñar el proyecto que me va a leer el tribunal de mi tesis doctoral. No. Por lo tanto, el tipo de audiencia al que te estás dirigiendo, ojo, no con esto quiero decir que uno sea más fácil que el otro, sino que el tipo de audiencia lectora de eso que estás construyendo es la que te va a exigir, o escucha bien, el que desarrolles un tipo de estructura en particular, porque bueno, cada audiencia tiene su estructura institucionalizada,
Pero si no piensas en ella, escribes como te da la gana. Y esto hace que el producto no sea bueno. Ni más ni menos, no sea bueno. Y sea rechazado. Y tú te sientas machacado, ¿no? Te sientas maltratado, a rato frustrado porque le has puesto de todo. Ojo, pero no has pensado. Es como pretender ir a ver al Papa Francisco en traje de baño. No, no puedes, no puedes. Porque cada audiencia tiene su regulación. Esto es lo que quiere decir básicamente este apartado, ¿no? Entonces, si esto lo tenemos claro, entonces hay que adicionar dos cosas. Las bases de los diseños básicamente responden a dos procesos. Uno, hay que pensar en relación con los contactos de campo que vas a tener. Si es que tú piensas tener un solo momento de campo, un solo contacto, entonces estaríamos frente a un diseño de naturaleza transversal, porque en un solo momento haces varias medidas. Fíjense el dibujito del muñequito que está ahí, ¿no? En un solo momento de medición, pues tomas en cuenta los gordos, los flacos, los negros, los blancos, los claros, es decir, aquellas unidades en términos de su diversidad, las miras en un solo momento. Y esto hace que, por favor, tengas la posibilidad de poder, digamos, ahorrar tiempo, decirlo así, recursos. Pero bueno, no es que esto sea lo mejor, ¿no? Esto va a depender de lo que tú quieras hacer, de lo que tú quieras hacer. Esto no es acomodaticio, atención, esto simplemente se corresponde con lo que tú quieras hacer. Entonces, nada, en cuanto al número de contactos, pues vamos a tener diseños transversales, ¿ok? Recuerda que son varios casos medidos en un solo momento. Y luego también vamos a tener los diseños longitudinales, que reclaman varias medidas de los mismos casos en el tiempo. Varias medidas de los mismos casos en el tiempo. Entonces, en términos de contacto temporal, solo hay dos escenarios: transversales o seccionales, también se les llama, y longitudinales. Primera aclaratoria, ¿ok? Vamos con la segunda. Tiene que ver ahora con la intencionalidad. ¿Qué quieres? ¿Quieres hacer diseños de estudios de caso? Y entonces ahí te vas a focalizar o bien en una persona, en una organización, en una comunidad. Y aquí lo puntual es que lo puedas delinear de forma efectiva. O en su defecto quieres comparar. Y en el caso de que compares, solamente tienes que tener claridad acerca de qué vas a comparar. Es decir, cuáles son esas dimensiones de contraste. Si me he explicado bien, entonces tendríamos dos componentes básicos del diseño. Recuerda, el tiempo de contacto en el terreno, ¿ok? Si es una medida que vas a hacer, un momento de medida, estaríamos hablando de una sección. Se habla de lo transaccional o seccional, ¿ok? Pero luego, si vas a hacer varias mediciones, entonces vamos más al terreno de lo longitudinal. Luego, ¿qué quieres hacer? ¿Te vas a quedar en un caso o vas a comparar entre ellos? Eso es importante tenerlo claro porque esto te da, digamos, un escenario de alcance de la investigación que más tarde puedes utilizar para efectos de su tipologización. Muy bien, entonces vamos a ver aquí. Si esto lo tenemos claro, ahora sí vamos a comparar. Veamos, importante, tendríamos tres posibilidades. Tendríamos diseños de naturaleza cualitativa, diseños de naturaleza cuantitativa y diseños mixtos. Entonces, hagamos una comparativa entre ellos y en el caso, mis colegas queridos, mis estudiantes, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, pues el momento de hacerla es ahora, now. Vamos con el enfoque. A nivel cualitativo, ¿por qué escogería un diseño cualitativo? Si tú quieres comprender fenómenos, explorar subjetividades, capturar significados, entonces lo cualitativo es lo tuyo. Pero si por el contrario tu focalización está en analizar variables para establecer relaciones entre ellas, ¿ok? O buscar incidencias, influencias, etcétera, y vas a trabajar con datos numéricos, tu enfoque es cuantitativo. Pero si lo que quieres es combinar ambos enfoques, ¿ok? Para tener una visión más completa del fenómeno en cuestión, el enfoque es mixto. No corra. Fíjate que está sencillito, ¿no? La pregunta es para ti, en este momento, con tu estudio, con tu investigación, ¿cuál es el enfoque que quieres conseguir? ¿Hacia dónde estás mirando? Ya sé que te estás dando cuenta de cuál sería el tentativo diseño que escogerías. Veamos el interés. ¿Qué te interesa?
Los cualitativos buscan describir, buscan comprender un fenómeno sin medir. Los cuantitativos miden y cuantifican para generar, para producir generalizaciones. Increíble, esto es importantísimo, ¿no? Increíble y además súper importante. ¿Y los mixtos qué hacen? Bueno, hacen de los dos. Exploran elementos de un fenómeno y luego también sus aspectos medibles, y esto ayuda a la dinámica de estandarización de aquello que están estudiando. Entonces, hay como que un tiro al gobierno y otro a la revolución. En tu caso, ¿qué te interesa a ti? Ve pensándolo, ve pensándolo. Ahora veamos el contexto, ¿ok? ¿En qué contexto vas a trabajar? En los cualitativos, en los diseños cualitativos se reconoce pues la dimensión social, cultural, situacional, y se valoran las perspectivas de los participantes y sobre todo el marco de interpretación de esa realidad. Y en lo cuantitativo, ¿qué pasa? Bueno, el contexto se reconoce con una influencia relativa, ¿ok? Pero aquí el dato se busca analizarlo con la mayor precisión, pulcritud y exactitud a la que haya lugar. Por supuesto, a nivel mixto, entonces nosotros vamos a integrar ambas visiones con la intención de potenciar la comprensión global del proceso. Fíjense que en la mixtura, la noción de integración, de complementariedad va a ser bien recurrente y es clave. Ahora veamos los datos. El dato cualitativo es descriptivo, rico en detalles, ¿ok? Por lo tanto, los datos nacen de las entrevistas, de las observaciones y comúnmente están asociados a los análisis de contenido, análisis discursivos, análisis semióticos y pare de contar. Desde el punto de vista cuantitativo, ese dato se deriva de un proceso de medición y reclama sí o sí un análisis estadístico. ¿Bien? En el caso de la mixtura, ambos procesos están allí al servicio de un alcance o de la comprensión de una mayor complejidad del fenómeno en estudio. ¿Ya te vas dando cuenta de cómo va a ir ganándose el proceso? Ahora entonces hagamos un ejercicio juntos. Si es que esto es así, tú te hiciste una pregunta de investigación. Resulta que tu pregunta de investigación tiene sesgo y va a tener una cierta orientación que te va a invitar a pensar, ojo, ¿será que yo me voy por un diseño cualitativo o cuantitativo o más mixto? Veamos a ver. Por ejemplo, si te interesa estudiar, y aquí necesito que interactuemos, miren allí con el chat. En esta pregunta, ¿cómo perciben los empleados el clima laboral? ¿Esto qué será? ¿Lo puedo abordar de una perspectiva cualitativa? Claro, por supuesto, los empleados me van a hablar acerca de los significados que esta dinámica, que el clima laboral tiene para ellos, sin mayor problema. Pero es solo cualitativo. No, yo también lo puedo hacer cuantitativo. La pregunta me da para eso. Sí, claro. Y sí se puede, porque yo agarro un test sobre clima laboral, percepción de clima laboral, lo aplico y ya está, sin problema. Pero ¿lo puedo hacer mixto? También. Yo puedo hacer lo que considere pertinente porque la pregunta me permite hacerlo, ¿no? En términos de, yo puedo, por ejemplo, realizar entrevistas, toda vez que ya tengo el resultado, aplico un test, y luego realizo entrevistas para, de alguna manera, explorar los significados que he venido determinando en el test. Eso lo puedo hacer sin problema alguno. Si a mí me interesa saber, por ejemplo, si hay una correlación entre el nivel de ingresos y la calidad de vida, es esta pregunta que tengo aquí, pues de cajón me voy cuantitativamente. Aplico un R de Pearson y ya está. Y si quiero saber el índice de satisfacción del cliente con respecto a un servicio específico, lo puedo hacer mixto, ¿ok? Porque puedo pedirle al cliente que me cuente qué le gusta de aquello que le han dado, que le han permitido sentirse satisfecho, y luego simplemente adicional a esto puedo generar una estructura de medida y un complemento. O lo puedo hacer solo por vía cuantitativa o por vía cualitativa. Moraleja. Todo va a depender en buena medida del enfoque que tú tengas, del ojo que tengas y de la madurez que tengas al momento de estructurar tu acercamiento con el proceso de investigación. Esto va a ser 100% clave para que puedas encontrar la diferencia. Entonces, si ya tienes claro el diseño, ahora vamos a explorar
los tipos de diseño. Si te vas a ir por una vía cuantitativa, no me vas a decir en el proyecto, no, es que yo tengo un diseño cuantitativo. No, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El enfoque cuantitativo ya lo determinaste. Ahora vamos a ver qué tipo de diseño has escogido. Y aquí, miren, les he buscado, digamos, los básicos. Entonces me fui a Campbell y Stanley y aquí me encontré este cuadrito que me ha encantado, porque bueno, los tiene ahí sencillito para este momento. Fíjense que esta publicación es de los años 60 y con esto quiero insistir en que ese castigo ahí irracional, no puede haber información. ¿Le han dicho eso alguna vez? No pueden utilizar información si no es de los últimos 5 años. Falso. ¿Por qué? Bueno, porque yo no voy a parir a Campbell y Stanley hace 5 años. Son los papás de los diseños. Esta estandarización ha sido súper usada, ¿ok? Ha tenido ajustes, cómo no. Ha sido de alguna manera replicada en múltiples áreas del conocimiento y sigue en vigencia. Y yo, ¿por qué voy a buscar algo del 2022 si tengo el clásico de los clásicos ahí de la mano? Entonces, recuerden que la información hay que manejarla con criticidad. Hay que manejarla con criticidad para poder hacer un uso razonable de aquello que se dice. Bueno, entonces, ¿cuál es la novedad con Campbell y Stanley? Vamos a ver. Tendríamos 4 tipos de diseño. Fíjense bien, vamos con la nomenclatura. A significaría grupos al azar o observación o medida. Sobre todo estos esquemas cuantitativos los vamos a usar cuando queramos hacer o querramos medir el efecto de algo, ¿no? Como la incidencia, el efecto o la aplicación de algún programa o la respuesta que tiene la gente frente a una determinada, ¿cómo se llama? Creación gastronómica. Pare de contar, o la aceptación que tenga un producto, pues tú decides. Entonces vamos a ver, notarán que la noción de la experimentalidad va a ser clave. Y claro, como en su mayoría estamos aquí, somos colegas del tecnológico, hacemos investigación tecnológica, la noción de experimentalidad va a ser clave para que podamos profundizar en, ¿cómo se llama? En esto, y que además generemos una investigación que sirva para que la institución crezca. Entonces, hay que tratar en buena medida de meterle el ojo a las investigaciones con experimentos, ¿ok? Sobre todo porque están hechas a nuestra medida o las podemos hacer a nuestra medida. Fíjate bien, vamos a empezar con las preexperimentales. Campbell y Stanley nos ofrecen 3 tipos de diseño. El primero, estudio de un solo caso. Si te das cuenta, nada más tenemos un tratamiento y tenemos una observación. Ya está. No hay más. ¿Qué es esto? Claro, imagínate tú que tú tienes una cura, ¿ok? Que se te ocurrió en este rato, ¿ok? Y que nada, le vas a aplicar al paciente, le vas a aplicar miel, porque a ti tú leíste que tiene un efecto cicatrizante. Vamos pues. Y nada, antes le han aplicado otras cosas, qué sé yo, pero hoy tú agarraste la guardia y dijiste con miel yo le curo esto a este paciente. Voy a tratar la quemadura, que estoy diciendo un disparate, pero bueno, me voy a lanzar con este ejemplo. Voy a curar quemaduras con miel. X, la miel. Y O, la observación o medida. Ya está, aplico y observo, se acabó. Y eso es todo, eso es todo. Y estamos frente a un diseño de un solo caso, ¿ok? Obviamente lo puedo hacer con recurrencia. Ahora, fíjate, seguimos con lo preexperimental. Fíjate una cosa, y entonces yo puedo hacer una medición previa, ¿ok? Ahora aplico un tratamiento y hago una medición posterior. En este caso, lo que voy a hacer es comparar los resultados de aquí con los resultados de aquí. A ver si han habido cambios. Muy bien. Ahora, fíjate tú una cosa. Yo aquí puedo tener el mismo paciente, fíjate cómo va cambiando la situación. Yo puedo tener el mismo paciente y le aplico miel, pero tengo el paciente del lado que no le aplico nada. Le están aplicando cualquier otra cosa que qué sé yo. Y quiero ver los cambios. Se supondría, ¿ok? Que a que donde le he aplicado el tratamiento, va a tener mayor mejoría que este. Ya está. Ahora, haz el ejercicio mental y lleva esto a las empresas, porque estás aplicando un programa contable para ver la eficiencia en el desarrollo del proceso, o probablemente porque este carro le estás mezclando, aquí, en este vehículo estás mezclando, en este motor, por ejemplo, 2 tipos de gasolina para ver el rendimiento, ¿ok? Respecto del otro que no tiene nada. Y ahora a ti te toca ponerte creativo. Mira tu variable y empieza a pensar. Este ejercicio es buenísimo porque te da la posibilidad de empezar a crear sistemas de hipótesis y te das cuenta que esto de experimentar no está lejos de ti. Esto es muy cotidiano, ¿no?
Ahora, fíjate que dicen diseños experimentales verdaderos. Ojo, pre-experimental serían estos que vimos aquí. Recuerda que el pre sería antes, ¿no? Antes de un experimento, pero aquí serían verdaderos. Si te das cuenta, los verdaderos tienen contrastes y los contrastes son los que de alguna manera te van a permitir saber si los cambios observados aquí se deben a este elemento o porque obviamente tienes el control de la línea base inicial. Entonces, en los experimentos puros, yo creo que este lo conoce, que es el pretest, posttest con grupo control. Aquí tendríamos un A, un grupo formado al azar, grupo 1, grupo 2, medición, medición, tratamiento, aquí no aplicas nada y luego vienen las comparaciones. Se supone que se esperaría, una de las hipótesis es que haya diferencia respecto del pretest en el grupo experimental, sea el mismo grupo control, no haya mayor variación, pero que entre el grupo experimental y el grupo control, en términos de resultado posterior, hayan también diferencia. Ya está. Ahora, mira el cuadrado de grupo Salomón. Y después te diré una cosa. En este caso tendríamos 4 grupos, que pueden ser 4 aulas, 4 carros, en fin. Estos 4 grupos, ¿ok? Tendríamos una medición inicial en el primer grupo, le aplico el tratamiento y la final. En el segundo grupo hago medición inicial y final, pero no aplico tratamiento. En el tercer grupo no hago medición inicial, aplico tratamiento y la final. Y en el cuarto grupo hago simplemente medición final. ¿Qué se esperaría? Se esperaría que haya variación en presencia del tratamiento, ¿ok? Y que haya igualdad de condiciones entre los grupos que no hayan tenido ninguna intromisión de este tratamiento, para garantizar que en realidad, por ejemplo, este tratamiento es bueno, aun cuando tú no tengas una medida inicial. ¿Te puedes imaginar esto? Ahora yo le digo a la gente, bueno, pero ¿por qué te vas a dar mala vida con este si tienes este que también es sumamente bueno? Es cuestión tuya. Y luego, claro, tienes también un tratamiento con grupo post-test solamente y también se considera un diseño verdadero. Es decir, agarras, aplicas, qué sé yo, el programa de capacitación para empleados y mides a ver cómo está la satisfacción, ¿ok? Y luego le mides a otro que no lo has llevado al plan y se supone que entre estas dos medidas deben haber también diferencias. ¿Te estás dando cuenta de algo? Yo sé que sí. Y es que estos diseños son los que te obligan a revisar tus objetivos de investigación. ¿Por qué? Porque cada una de estas acciones estratégicas que tú empleas son las que finalmente van a permitirte configurar tu objetivo. Pero además son las que permiten que tú describas qué significa el diseño que has escogido, por qué lo has escogido. Y como dice Mayra Gabriela Moreno Lima, seguimos aprendiendo. Claro que sí. Claro que sí, ¿ok? Y ahora, en este sentido, me voy a quedar con estos dos bloques, no voy a ahondar en los factoriales por un tema de utilidad. En el nivel en el que estamos, creería que con este par nos iría bastante bien para efectos de la experimentación. Muy bien. Ahora, voy a darme este salto violento aquí porque ahora quiero mostrarles el siguiente. Muy bien. Y yo le sigo la correa. Vamos acá. Ahora vamos a ver estos diseños con énfasis cualitativo. Sencillito, he tratado de ser lo más sintético posible. ¿Qué quiero demostrar aquí? Primero, las tradiciones de investigación, fíjense bien, las tradiciones en investigación cualitativa van a determinar ciertos alcances, ¿ok? Y ya tienen de alguna manera implicadas ciertas caracterizaciones y que de algún modo hay que tener en cuenta al momento de pretender ejercerlas. Si estamos aludiendo o estamos enmarcados en la presencia de la fenomenología, primero ubicarnos en su trayectoria filosófica, en su condición filosófica, ¿ok? Y saber que desde ese marco filosófico, la intencionalidad es básicamente describir y comprender la experiencia humana. Básicamente esa experiencia subjetiva, ese mundo interior. Por lo tanto, esta investigación de corte fenomenológico, mal pudieras tú pensar en hacerla para desarrollar o pretender alcanzar algo diferente a la descripción de esa experiencia que tiene un sujeto frente a una determinada realidad, ¿no? Nada más que eso. Ahora bien, si lo que te interesa es el mundo de la comprensión y básicamente de las dinámicas textuales y discursivas, entonces lo hermenéutico es lo tuyo. No hay más.
porque aquí el producto justamente es eso, ¿no? Cómo comprender aquello que tienes frente a ti y cómo en el marco de esa comprensión más tarde pues puede generar sistemas interaccionales o pueda generar tomas de decisiones. Pero fíjate la gran carga filosófica que tienen estas dos, ¿ok? Obviamente se montan sobre los hombros de las tradiciones filosóficas que la sustentan. Ahora bien, vámonos a un terreno más pragmático, la investigación-acción. Aquí la clave, transformar realidades. Pero el elemento fundamental aquí es que la transformas como consecuencia de la emancipación humana. Está enmarcada en una experiencia de criticismo increíble. Entonces, en este rato, claro, es cualitativo, sí, cómo no, pero aquí la noción de intervención es puntual. Y luego escogí la noción de la presencia de la etnografía porque es la más popularizada, es la que está más metodologizada, al igual que la investigación-acción. Estas dos tienen una estructura metodológica mucho más formal, estas dos tienen un enclave filosófico, por eso tienden a ser mucho más riesgosas y vamos que de acuerdo a su intencionalidad habría que realmente entrar en un acto de honestidad para decir, vamos, tengo en este momento la formación filosófica requerida para poder lanzarme por esta vía. Si la respuesta es sí, de una y no la pienso. Pero si la respuesta es no, hay que buscar otras alternativas. Entonces, desde el punto de vista cualitativo, por ejemplo, la investigación-acción emancipa el hombre y transforma la realidad, mientras que la etnografía describe y comprende prácticas culturales que se dan en determinados contextos. Esta tiene un enclave, esta etnografía tiene un enclave etnográfico, antropológico, la investigación-acción también tiene un corte bastante social. En el mundo de los espacios educativos tiene una aceptación increíble porque se ha demostrado con ella que se cambian los esquemas sociales de una manera brutal. Brutal. Entonces, al momento de pensar, fíjense bien, colegas, al momento de pensar en orientarnos hacia un abordaje cualitativo, hay que ser cuidadosos de no caer en la trama filosófica y quedarnos ahí entrampados, jugando con palabras que no nos conducen a mucho. Antes bien, hay que tratar de orientarnos por procesos metodológicos que ellas tengan cierta sistematicidad para que de algún modo podamos garantizar que en realidad, fíjate tú, vamos a poder dar ese salto entre lo observado, lo descrito y lo que podemos realmente comprender, ¿no? Materializar en ese proceso de indagación. Para mí esto sería sumamente clave. Finalmente, en cuanto a diseño, quise traerles también los diseños que tienen un énfasis mixto. Y aquí quiero indicarles que cuando se trata de la mixtura metodológica, hay que partir de que se es mixto porque hay al menos la presencia de dos elementos, ¿no? De dos enfoques, de dos posturas, pero siempre va a haber una que domine más que otra. Entonces, cuando la dominancia es del enfoque, por ejemplo, cuantitativo, pues suele haber un énfasis deductivo, la perspectiva empírica y la comprobación de hipótesis ocupan el primer lugar y se privilegian técnicas de orden cuantitativo, cuestionarios, bases de datos, lexicometría, etcétera, ¿no? Entonces, con esta dominancia cuantitativa, nosotros podemos tener diseños simultáneos. Estos diseños simultáneos pueden ser, por ejemplo, cualitativos y cuantitativos o cuantitativos cualitativos, y básicamente se orientan a la creación de la mayor cantidad de datos posibles, ¿no? Entonces, Ladner tiene en este texto un cuadrito que aquí se los traje, yo para qué lo voy a traducir ni nada si está sumamente entendible, y básicamente nos ofrecen, fíjate, este tipo de estructura, quali quanti, quanti y otra quanti, y quali y otra quali. Fíjate bien, ¿qué es lo que nos dice Ladner en estos diseños simultáneos? Yo puedo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Realizar una entrevista, ¿ok? Y luego someterla o luego complementarla con un proceso de análisis, ¿no? Ahora, luego yo puedo, por ejemplo, tener una encuesta y someterla a un proceso analítico para poder determinar las conductas que estén asociadas. Fíjate el ejemplo que tiene ahí en comparación de creencias. Yo puedo tener una encuesta sobre creencias y luego también analizar las conductas vinculadas a. Entonces tengo un elemento cuantitativo y otro cuantitativo. Y luego puedo también hacer simultaneidad en dos técnicas de la misma naturaleza, ¿no? En este rato de orden cualitativa. Ahora, fíjate en esto. Sí,
Por otro lado, ¿cómo se llama? Tendría los diseños secuenciales. Estos tienden a ser, a mi modo de ver, más desafiantes, pero sin duda son sumamente efectivos. Yo los suelo utilizar en mis investigaciones. Cuando tú, por ejemplo, creas una secuenciación en 2 etapas. María Cristina, creo que esto iba por lo que me preguntabas. Si te das cuenta, por ejemplo, yo puedo partir de una dinámica etnográfica y complementarla con una encuesta, o arrancar con una encuesta y terminar con un grupo focal, o arrancar con un censo y luego se me ocurre como una pequeña encuesta o una muestra en pequeños grupos para ver el comportamiento de los elementos que estoy chequeando. O, por ejemplo, hacer una dinámica etnográfica, una práctica etnográfica y luego complementarla con entrevista. De esta manera yo puedo tener secuenciación, fíjate tú, cualitativa, cuantitativa, cuantitativa, cualitativa, o cuanti-cuanti, o quali-quali. ¿Ah? Entonces, incluso hay mixtura en técnicas y hay mixturas en enfoques. Es importante tener súper claro, ¿ok?, qué es lo que quieres hacer y la intencionalidad de la búsqueda que quieras realizar. Hasta este punto, ¿qué quiero conseguir? Que me indiques realmente qué es lo que quieres hacer y cuál es el diseño que vas a utilizar. Para efectos del proyecto de investigación que estás creando, entonces en este punto ya deberías tener en el disparo, en el objetivo, o sea, qué es lo que quieres realizar, ya eso me imagino que lo sabes, y en qué diseño te vas a amparar. Esto va a ser fundamental. Y cuando ya tengas claro el diseño, lo que tienes es que decir básicamente una conceptualización de ese diseño y el modo en que te vas a apropiar de él en tu investigación, cómo lo vas a operativizar, ¿ok? En cuántas etapas y pare de contar. Ya tenemos el diseño, sí señor, ha sido largo aquello, ¿no? Ha sido largo, pero bueno, vamos a ir ahora sacándole muchísimo más provecho al asunto. Entre tanto, voy leyendo el chat a ver qué preguntas tengo. Y dice María, sí, Tomás, justamente siempre he considerado aplicar algunas técnicas para recolectar datos y poder determinar el diseño. Yo diría que un poquito al revés, María. Primero pensemos en el diseño, ¿ok? Y luego entonces, al tenor de ella, seleccionemos esas técnicas que más se adecúen a lo que queremos hacer. ¿Por qué digo el diseño adelante, María y compañeros? Porque el diseño es básicamente el plan. Es ese macro plan que nos dice qué vamos a hacer, ¿ok? Cuál es la intencionalidad de hacerlo y que involucra a diferentes actores en la construcción de ese hacer. Por ello, entonces, pienso que el diseño debería estar antepuesto. Tiene un carácter de orden, ¿no? Eso sería lo clave. Eso sería lo clave. Ahora bien, una vez que tenemos el diseño, hay que seguir en la estructuración de este marco metodológico. Pero ahora vienen cosas que son muy sencillas. Y ya después echaremos un poquito de tecla. Una vez que el diseño está, el segundo punto sería definir las unidades de análisis. Y aquí me pregunto, e invité a mi amigo Rojas Soriano para que recordemos juntos de qué va el asunto. Cuando hablamos de una unidad de análisis, estamos hablando de los elementos que vamos a estudiar. ¿Quiénes nos van a informar, ok, acerca del desarrollo del estudio? Entonces, las unidades de análisis, ok, van a variar, sí señor, de acuerdo con el objeto de estudio. ¿Por qué digo esto? Si tú quieres estudiar, por ejemplo, el rendimiento de un motor, tus unidades de análisis no pueden ser los bebés. No, no pueden ser los bebés. Tampoco puede ser los registros contables de una empresa. ¿Ah? Ni la ficha personal de otra. Claro que no. Ojo, tu objeto de estudio es un motor. ¿Cuál pueden ser tus unidades de análisis? Pues, ¿ah? Piénsalo. Ahora, de acuerdo al objeto de estudio, vas a tener mecanismos que te informen o núcleos de información. Ahí están estas unidades de análisis. Entonces, todas las unidades tienen aspectos que pueden ser investigados, ¿ok? Se pueden clasificar de acuerdo con los intereses que tenga el investigador. Muy bien. Y ahora es importante tener claro que pueden ser individuos, grupos, instituciones, documentos, ciudades, es decir, en la naturaleza del estudio que estés haciendo te va a permitir que la identifique. Ahí está claro. Y por supuesto, toda unidad de análisis tiene asociados indicadores. Esto es imperdible. Porque, bueno, necesita ser medida. A propósito de ser medida, aquí viene otra vez el tema de la población y de la muestra. Y quiero detenerme aquí por una sola cosita. Muchas veces he visto en los trabajos que la gente dice,
Para calcular la muestra utilizamos esta fórmula y aquella cosa da un escalofrío horroroso. Se gastan como 3 páginas sumando y restando. Pues eso es la vida real y eso no lo usamos. Hoy tenemos calculadoras de muestra que lo hacen por nosotros. Aquí les voy a dejar una. Esta de NestQuest es súper chévere, súper chévere. Y aquí voy a hacer un clic nada más y miren. Aquí está la calculadora. Voy a aceptar aquí los cookies para no entrar en detalle. Y aquí está. Suponte que, por ejemplo, tú tienes un trabajo que voy a hacer con mis estudiantes y yo tengo, qué sé yo, tengo 1.200 estudiantes. Bueno, aquí tengo mi población de 1.200 estudiantes. Esta sería la población tentativa. Voy a dejar el nivel de heterogeneidad en 50 y esto básicamente es la diversidad potencial con la que voy a trabajar. El margen de error en ciencias sociales, 5 es el establecido. El nivel de confianza, 95%, va muy bien. Y le digo calcular. Pues ya está. Entonces necesitaría trabajar con 292. Y eso es todo, y eso es todo. Ya para qué quiero más. Pues ya está. ¿Y cómo lo coloco? Bueno, simplemente digo en mi trabajo que para el cálculo de la muestra utilicé la calculadora digital de nextquest.com, a la cual le agregué los siguientes detalles. Tamaño del universo, 1.200, heterogeneidad 50, margen de error 5, nivel de confianza 95 y el total fue de tanto. Se acabó. Sugerencia, compañeros, olvídense de estar sacando cuentas, si eso lo hacen los sistemas por nosotros. En nuestro tiempo, en nuestra actualidad, si la tecnología está para facilitarnos la vida, ¿por qué hacemos que la ideología nos aleje de su disfrute? Es ilógico, totalmente ilógico y disfuncional, es enfermizo pretender tener un arraigo al papel, tener un arraigo al pasado, cuando en realidad las dinámicas tecnológicas ya te lo dicen todo. Pues yo me imagino que en el tiempo de análisis psicométrico los psicólogos se tardaban días, meses haciendo los cálculos de correlación. Pues en la actualidad es rapidito, ya está. Y entonces tienes el sistema. Vas a decir que no lo vas a calcular en el sistema porque tienes que hacer la fórmula, la derivación y toda la historia. Por favor. Entonces, del mismo modo en que tú dices que vas a realizar, por ejemplo, un cálculo de correlación utilizando, se me ocurre, Jamovi o SPSS, pues dices lo mismo, que calculaste la muestra con esto y se acabó. Entonces, esos tiempos en los cuales te dolía la cabeza sacando esas cuentas, olvídalo. Ahora bien, vamos para acá, vamos a enseñarle una mala maña. Imagínate que estás acá, pero wow, 292 es mucha gente. Yo voy a subir el margen de error a 10 y entonces me baja la cosa. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, aquí lo que dijimos es que de cada 100 resultados podemos equivocarnos en un 10% si utilizamos una muestra de 89. Moraleja, mientras más grande sea el margen de error, si tengo un margen de error de 30 ya casi que ni investigo, ¿no? Pero si tengo un margen de error del 1% y subo aquí 99, pongo la cosa más aguda y entonces de los 1.200 necesitaría 1.120. La clave está en que las muestras no nos protegen, ni tienen que ser automáticas. Aquí lo que hay que hacer es estratégico. Realmente qué quieres hacer, cuán delicado es el estudio que realizas, cuán detallista tienes que ser en el proceso, ¿no? Todo eso va a estar condicionando la dinámica de selección que vayas a utilizar. Esto imperdonable que lo manejes como autómata. Aquí lo clave es tratar de adecuarte a la unidad de medida que se utiliza en tu comunidad académica. Si, por ejemplo, en el mundo de las ciencias sociales, en mi área de conocimiento, yo suelo trabajar con un 3% de margen de error y un 97% de confiabilidad. Este número me ha resultado bastante bueno y siempre tengo medidas decentes por aquí. Pero ojo, si tengo un margen de 5 y un nivel de confianza de 95, no es malo, no es nada malo. Pero si tengo un margen de error de 10, pero tengo un nivel de confianza de 90, ¿es bueno o es malo? Es cuestionable. Vamos a depender, en todo caso, de aquello que estemos desarrollando. Vamos a ver qué nos dice por aquí el chat. Dice el vicerrector. Saludos, señor vicerrector. Hola, Tomás. Este tipo de investigación la podemos utilizar en los proyectos de vinculación con la sociedad. Claro. Por supuesto, señor vicerrector. Quiero decirles que no hay vinculación sin investigación, porque ¿qué hace un profesional cuando vincula? Lleva todos sus saberes al contexto para un poco validarlos, ¿no? Llenarlos de sociedad
y devolverte a ese mundo de creación de conocimiento, a seguir calibrando respuestas en función de las demandas que te da la sociedad. Por supuesto, un buen proyecto de vinculación tiene que estar soportado en investigación. Sería absurdo pensar que estas dos funciones sustantivas están confrontadas o son enemigas. Falso de toda falsedad. Estas dos funciones sustantivas son complementarias y le dan al currículo el soporte para poder crear una formación pertinente y obviamente al ser pertinente, ser relevante en términos de que responde a lo que la sociedad le está pidiendo. Muy bien, dice por aquí, en un artículo de impacto social, ¿de qué depende la determinación de las unidades de análisis? Bueno, mi querida Paulina, vamos desmontando esa pregunta. Está muy interesante. La unidad de análisis, el artículo es simplemente artículo, ¿ok? Que tenga impacto social va a depender de la aceptación que tenga en la comunidad científica y obviamente también en la comunidad de lectores que vean en él una respuesta a la realidad que se está indagando, ¿ok? Ahora bien, el hecho de que tengas el artículo como tal no condiciona la unidad de análisis, porque las unidades de análisis van a depender de la investigación. Pensar en el artículo es pensar en la escritura del resultado de la investigación. Entonces, la respuesta, querida Paulina, es la siguiente. Tus unidades de análisis van a depender, primero, del objetivo de tu investigación, segundo, del objeto de estudio que estás chequeando y tercero, con ese objetivo, el alcance que quieras darle. Básicamente eso. Por ejemplo, querida, si tú estudias, se me ocurre contabilidad y eres especialista en contabilidad forense y quieres determinar, por ejemplo, las razones por las que se ha cerrado 3, 4 camaroneras en este momento, ¿ok? Ya están cerradas. Entonces, ¿cuáles serían tus unidades de análisis, querida? En principio, los registros contables de esas camaroneras, porque sobre ellos es que vas a encontrar la información que vas a someter a esa estructura de análisis. Una vez que ya tienes tu resultado, vamos, escribes el artículo. Ojo, que tu artículo tenga impacto, otra cosa. Pero fíjate que serían 3 cosas: la investigación, la escritura del artículo y la recepción del artículo, ¿ok? Ya me dirás qué opinas, Paulina. Por aquí me dice Jackson, excelente la calculadora estadística. Sí, hay muchísimas, Jackson. A mí es que esta me parece sumamente sencilla, por eso siempre la llevo aquí como mi apoyo incondicional. Por aquí me indica Karina, se puede ubicar el proceso de muestreo digital en un proceso de titulación, pero claro, por supuesto, mi querida Karina, mientras más facilites la vida del tesista, pues más amistosa será la experiencia y él investigará con muchísima más alegría y a ti como tutora te va a querer toda la vida, porque si ese tesista es como yo que le tiene alergia a la sumadera, pues mi hijita, si se lo facilita es una maravilla, ¿ok? Jackson dice, el muestreo digital se puede validar con la fórmula de la muestra tradicional, por supuesto. Recuerda, no necesitas ni validarlo, Jackson. Recuerda que esto es como simplemente hacer una fórmula en Excel, ¿ok? Tú necesitas la fórmula de base, porque de hecho los software están montados con la fórmula de base, lo único que hacen es, además de digitalizarla, pues hacerla muchísimo más rápido y muchísimo más eficiente. Sin embargo, si tú quieres calcular la mano, buenísimo. No tendría sentido usar el software, ¿no? Aunque estos software ya han sido probados. A ver, querido, está bien, pero recordemos que el nivel de confianza y el error de estimación no son complementarios. No, nadie habló de complementariedad con esto, Jonathan, y estoy de acuerdo contigo. El error muestral y el nivel de confianza son elementos de la fórmula de cálculo muestral. Por supuesto, nada de complementariedad. Solo que tú puedes jugar con estos elementos para tomar una decisión sobre lo que más te conviene al momento de generar la investigación, que es otra cosa, ¿ok? Esto va a depender un poco también de lo que estás estudiando, del alcance que quieras darle, del nivel de rigurosidad con el que te quieres enfrentar al contexto y, ojo, de lo que quieras hacer con el producto de investigación. Por ejemplo, fíjate, si yo quiero hacer un estudio para construir un cuestionario, un test, creo que en un rato les hablé de un test que hicimos sobre retroalimentación estudiantil. ¿Qué te parece que en este caso nosotros no utilizamos estas fórmulas muestrales? Contrario a ello, la academia ha establecido que si lo que quieres es crear un instrumento, entonces por cada ítem debe haber como mínimo 10 personas. Entre 8 y 10 personas por ítem. Entonces, si el instrumento tiene, por ejemplo, 100 preguntas, necesitaría 800 personas para valorarlo. Anda, y tanta, bueno, para que tú veas. Y si tienes 60, entre 480 y 600 personas serían claves para validarlo. Entonces, allí la unidad de medida cambia.
Y me preguntarás, ¿y por qué no utilizas esta fórmula? Porque hay un acuerdo en la comunidad científica por establecer que los potenciales respondientes, la gente que tiene el perfil para contestar ese cuestionario, en términos de la variabilidad que pudieran despertar, entonces debe el cuestionario ser capaz de discriminar entre los diferentes perfiles de usuario y potencialmente cada reactivo tendría una cancha más o menos holgada siempre que se trabaje en una proporción de 8 a 10 personas. Ahí está. Entonces, realmente, bien dice Jonathan, no hay complementariedad. Estos son elementos de la fórmula, pero agrego, puedes tú generar juegos para poder en modo de ilustrar y tomar decisiones en relación a lo que más le conviene a tu investigación. Moraleja, la invitación puntualmente es la siguiente. Dígale adiós a la sumadera y vámonos con las fórmulas digitales. Y obviamente toma las decisiones que más convengan para los efectos de la investigación. Ojo, esta palabra, más convengan, no está peleada con la rigurosidad. No, señor. Esto simplemente alude a que sea lo que de alguna manera es más funcional de acuerdo al objeto de estudio, a la unidad de análisis, a lo que quieres hacer. ¿Estamos ahí? Muy bien. Si esto está claro, entonces ya tendríamos por acá la unidad de análisis. Ok. Ya me voy a mudar de aquí de pantalla brevemente. Aquí estoy. Ya tendríamos de este lado la unidad de análisis. Déjenme salir aquí brevemente y volver a entrar. Y entonces ya la tendríamos calculada. Y para efectos del ejercicio de investigación, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tendríamos que colocar allí? Pues facilito. Tendríamos que decir con quiénes vamos a trabajar, ¿ok? Y en realidad, una vez que decimos con quiénes vamos a trabajar, pues ahora ya tendríamos el número de personas con las que vamos a trabajar o el número de individuos. Ahora, recuerda que como hablamos de muestras, implícitamente estamos diciendo que hay una población. Ojo, que con el cálculo simplemente dijimos que íbamos a utilizar 90 personas. La pregunta es, ¿y de las 100 que tengo, cuáles serían las 90? Pues eso implica que cuando hablemos de muestreo necesitamos calcularlo y también explicarle a la gente qué tipo de muestreo vamos a usar y cómo luego vamos a seleccionar a la gente. Yo aquí les traje dos tipos que son los más comunes, los aleatorios, en este caso que funcionan como una especie de sorteo. Imagínate que tienes por allí 300 alumnos, haces la lista del 1 al 300, metes la ficha y en el cálculo anterior tenían que salir unos 20, 30 alumnos, 60, simplemente sortea y saca los 60 mortales y ya está. Esas 60 almas están a tu servicio y ahí quedó. Es lo más sencillo que puede existir, un sorteo, como en un bingo, punto. ¿Qué es lo que busca el investigador en este caso? Minimizar la posibilidad de sesgos, nada más. Ahora, mira, es básicamente lo mismo, pero en este rato, en vez de meter la mano para sortear, tú lo que fijas es un número. Y lo que haces es que divides la población entre la muestra, eso te da un factor de cálculo y empiezas por allí. En este ejemplo, por ejemplo, si tú tienes los mismos 300 estudiantes y el factor te dio, perdón, tienes 500 estudiantes y la muestra fue 150, fíjate, divides 500 entre 150, te da 3.33. Entonces, el primer estudiante sería el 3, el segundo el 6, el tercero el 9, 12, 15, 18, hasta que ya conseguiste los 60, los 90 que querías. Se acabó. Los 150, perdón, se acabó. Entonces, en este sentido, los procesos de azar sistemático y de aleatorización, básicamente lo que nos dicen es que todos los sujetos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Por aquí me pregunta Wilson, ¿una metodología de manera correcta se debe redactar en el siguiente orden? Diseño, tipos, técnica. A ver, mi querido Wilson, ¿correcto o incorrecto? Creo que no sería el adjetivo calificativo adecuado. ¿Por qué, querido? Porque cada institución, porque cada institución institucionaliza una frecuencia. Por ejemplo, en los artículos científicos, cuando tú escribes, tú simplemente cuentas el tipo de diseño con el que vas a trabajar y arrancas diciendo, la presente investigación es de naturaleza descriptiva y se adopta un diseño experimental de un solo grupo, operacionalizado de la siguiente manera. Y explica, ya está. Si te das cuenta, no tienes que detenerte a explicar tipologías de investigación larguísimas, porque incluso a ratos ni se indica. A veces
como el diseño da cuenta del plan, pues la subsumes y simplemente dices, por ejemplo, en esta investigación se emplea un diseño de tipo preexperimental. Hay revistas que te exigen que digas el tipo de investigación, pero comúnmente no funciona tanto así. O también por práctica del investigador, arranquen diciendo, esta investigación es de tipo, qué sé yo, descriptivo correlacional con un diseño de tipo X y ya está. Entonces, luego de eso vendrían las unidades de análisis, luego de eso vendría la recolección y luego vendría el procesamiento. Sí, señor. Tal cual. Entonces, esto es planificación, actores y recolección y análisis de la información. Eso es todo. 4 grandes bloques, no más de eso. Más de eso es redundancia. Y básicamente lo que hace es gastar papel, porque lo que le interesa al lector saber es cómo lo hiciste, quién te informó, cómo recolectas los datos y cómo analizar la información. Ya está. Y de hecho, esta información sobre muestreos, población, etcétera, va dentro de la unidad de análisis, ¿ok? Porque incluso, déjame aprovechar esta pregunta de Wilson para explicar que a ratos yo puedo tener 2 unidades de análisis y en una de ellas requerir muestreo y en otra no. No pasa nada. No tengo que mostrarlas a juro las 2 para nada. Por ejemplo, yo puedo pretender trabajar en 2 departamentos de contabilidad, perdón, en el departamento de contabilidad de una empresa. Ahí tengo ya una primera unidad de análisis. Voy a trabajar con los jefes de contabilidad, que solo son 2 para que voy a muestrear. Y la otra unidad de análisis son los registros contables. Entonces, probablemente los registros contables pudiera muestrearlos si es que quisiera hacerlo. ¿Cómo se llama? Pero bueno, si tengo 2 personas, ¿cómo voy a aplicar muestra ahí? No tendría sentido, ¿no? Y luego hay gente que dice, pero tendrías que justificar por qué no vas a utilizar la muestra. Pero ¿cómo voy a justificar eso? Es una imbecilidad. ¿Cómo voy a decirte que voy a utilizar una muestra con 2 personas? Es absurdo. De esta manera, lo que te quiero significar es que los recursos metodológicos están a tu servicio, no para que los ritualices, sino para que los uses de acuerdo a lo que necesites hacer y nada más. Entonces, de esta manera, no sé si respondo, Wilson, a lo que preguntas, pero ya me dirás en el chat. Y mientras tanto, decirle a los colegas que tendríamos tipos de muestreo de orden probabilístico y este es el que nos salva a todos, que es el no probabilístico. Tiene una naturaleza opinática y aquí, pues, si tú dices que vas a trabajar con 150 personas, pues son los 150 primeros que llegan y ya está. No hay para dónde agarrar, así de elemental. Fíjate que esto tiene tanto de verdad y de picardía, que a rato los mismos investigadores hacen la ley y hacen la trampa, cumplen las excepciones, generan las excepciones. Muy bien, y a propósito de lo que pregunta Wilson, una vez que ya descartamos las unidades de análisis, vendrían las técnicas de recolección de datos. Yo aquí les traje un cuadrito que utilicé hace algún tiempo, ¿ok? Y tiene que ver con la naturaleza del tipo de investigación. Fíjate tú, si de naturaleza tu investigación es descriptiva, aquí tendríamos una lista de orden descriptivo, de palabras clave. Por ejemplo, si te interesa, esto sería como el infinitivo del verbo que utilizas en tu objetivo, ¿no? Si te interesa describir, clasificar, categorizar, etcétera, entonces podrías utilizar alguna de estas pruebas para efecto del análisis, ¿no? Y luego, si lo que quieres es comparar, tendrías estas que están acá. Si quieres correlacionar, estas serían las adecuadas. Y si quieres explicar, estas que están aquí. Por supuesto, que en una hora no te las voy a explicar todas, pero ya te voy a indicar dónde está la información que tú necesitas. Me voy a devolver porque en este plano necesito hacer un doble match. Déjame ver cuánto tiempo tengo, si me da tiempo. Entonces, a partir de este momento, quiero invitarlos a navegar un momentico. Vamos a ir al mundo de la web. Y vamos a empezar con el proceso de las técnicas de recolección de datos. Vamos a hablar de los instrumentos brevemente, ¿no? Voy a ir al SunDirect un momentico y voy a escribir aquí, voy a escribir aquí, Inclusive Education and Likert. A ver qué sale. ¿Qué estoy buscando por aquí? Estoy buscando, vamos a buscar aquí en el Scholar. Estoy buscando, en principio, demostrar que hay muchísimos instrumentos ya elaborados. Por lo tanto, hay algunas claves para poderlos encontrar. En el caso de los que quieran hacer investigación, que demanden, el uso de cuestionarios. Voy aquí. Entonces, vamos a utilizar una variable. Se me ocurre resiliencia a propiedades psicométricas. A ver,
Listo. Y se dan cuenta en este rato, por ejemplo, que aquí tengo un artículo que se llama Propiedades psicométricas de la escala de resiliencia versión argentina. ¿Va? ¿Y esto qué significa? Que si yo le doy clic a este link, que está aquí, que por cierto tiene 172 citas, ¿con qué creen que me voy a encontrar? Nada más y nada menos, me voy a encontrar con un artículo que está hecho en relación con un instrumento. Es decir, este artículo es sobre la creación del instrumento, ni más ni menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues yo me encuentro con el artículo. Lo primero que me averiguo aquí, básicamente, es, aquí está el artículo. Me doy cuenta que tiene 3 factores. ¿Ok? Cada factor funciona como una dimensión. Esto es una manera de poner a prueba esa tabla de operacionalización de variables. Noto cuál fue el nivel de confiabilidad que tiene. Si el artículo está, si la confiabilidad está por encima de 0,70, pues es bastante aceptable. ¿Ok? Además de eso, miro a ver la discusión de resultados. Si va orientada a lo que a mí me interesa, pues estoy. Si, imagínate que a ti te interesa la resiliencia, ¿ok? Aquí tendríamos el escalamiento de los reactivos. Básicamente lo que tendría que hacer es, uno, le escribo a los autores para que me lo presten, o simplemente googleo para descargarlo y ya está. De esta manera, en mi investigación, lo que tendría que decir es que voy a utilizar el artículo, perdón, el instrumento o la escala de resiliencia, ¿ok? Versión argentina, la adapto a mi población y ya está. Lo que tengo que reportar en este caso son los índices de confiabilidad y de validez y se acabó el dolor, compañeros. Más nada. Y ya tendría resuelto el problema de mis instrumentos. La pregunta, ¿un solo instrumento, Tomás? No, no, no. Básicamente, cuando estamos trabajando con medición, valdría la pena trabajar con más de uno, ¿no? Veamos esta. Aquí tenemos otra noción. Fíjense esta escala de resiliencia de 14 reactivos. Parecería tentativa. Esta de Connor y Davidson. Tiene 68 referencias. Miren esta. Una propiedad psicométrica de escala de resiliencia mexicana en la población del norte. Igual, si es que de repente, por ejemplo, esta escala que tiene 178 citas, le doy a clic aquí en artículos relacionados y puedo irme encontrando, ¿ok? Otras escalas que pueden estar vinculadas a lo mismo y esto, por supuesto, me abre el campo de análisis, ¿no? Entonces yo no tengo que inventarme el instrumento ni crearlo todo de cero, no, señor. Nada más alejado de la realidad. Ya muchos de los instrumentos están hechos y están parametrizados. Y yo solamente tengo que encontrarme con ellos, encontrar el artículo y se acabó. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan de esto? Denme su opinión al respecto. ¿Qué les parece esto? ¿Ah? Cuéntenme. Díganme algo en ese chat. ¿Ya esta se la sabían? En el caso de sí, asúmalo como un repaso. Y en el caso del no, pues asúmalo como un alivio. Porque ahora lo que tendríamos es que googlear para encontrar el instrumento que se adecue a la realidad que estamos evaluando. Lo mismo va a pasar con las técnicas. Sería absurdo venir aquí con un listado de técnicas, si grupos focales, entrevistas. Uy, qué fastidio. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de encontrar las técnicas que mejor se adecúen a nuestro estudio? Señores, la respuesta está en la revisión de artículos científicos. Escúchalo bien, revisión de artículos científicos. Pero claro, no tienes que leer todo el artículo, solo vas a leer la dinámica metodológica y te interesa saber, uno, cómo recolectaron el dato y segundo, cómo analizaron los datos. Es absurdo que tú te sientes a pensar, ¿ok? O que tú pretendas creer que tú te la sabes toda en materia de análisis de la información. No, señor. Ni en materia de recolección de la información. No. Si ya los investigadores han publicado al respecto, ¿qué tienes que hacer? Haz un inventario de algunos 10 artículos. Lee solo la parte metodológica, ¿ok? Para que te des cuenta cómo recolectan la información, cómo analizan la información. No necesitas más que eso. Sugerencia. Cuando estés frente al instrumento, si tu instrumento tiene un índice de medición de varianza por encima de 0,60, vamos bien, compleméntalo con otro. Si es menos de 0,60, igual.
necesitamos otro. Si está cerca, está 0.70, 0.75, 0.80, buenazo. No necesitas más. Ese está súper, súper, súper que bien. Muy bien. Si la varianza que mide el instrumento está por encima de 0.80, está bordada. Si está por debajo, fatal. Pero está malo el instrumento, toma. No, 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 no. No, 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 chicos, qué malo va a estar. Lo que necesitamos es complementarlo. Eso justificaría el por qué necesitamos o vemos investigaciones que un mismo elemento, ¿ok? Necesita de 2 o 3 instrumentos para medirlo. ¿Qué pasa? Que no siempre los instrumentos abarcan el 100% de su capacidad explicativa. A veces explican, pero los márgenes de error son muy amplios. O el porcentaje de varianza que logran apropiar es muy bajo. Por lo tanto, no significa que está malo, ojo, significa que necesitamos complementarlo, ¿ok? Por lo tanto, hay instrumentos que para medir la misma variable reclamen, hay investigaciones que para medir la misma variable reclamen 2, 3 instrumentos. Eso es clave que lo tengas claro. Por otro lado, importante, cuando tengas el instrumento en la mano, es importante que reportes sus índices de confiabilidad y sus índices de validación, para que el lector sepa, ¿okay?, que esto no lo traes agarrado del pelo. No, señor. No, no y no. Les muestro un ejemplo sencillito. A ver. Y ya vamos cerrando para no agotarlos más. Vamos aquí. Tururum. Vamos por aquí. Voy a ubicar un artículo. Autoeficacia para el aprendizaje de la investigación. Este tiene 89 citas. Y yo además me siento muy orgulloso de él. Creo que ya les he hablado de él en algún momento. Bueno, este artículo, voy a ubicar la parte, el sistema metodológico. Muy bien. Fíjense en esta estructura. Muy bien, vamos acá. Esta investigación, fíjense, en la mayoría de las investigaciones, pues nosotros tendemos a reportar en la estructura metodológica, al tipo de diseño, y aquí viene el asunto. Nosotros aquí, por ejemplo, en este caso hablamos de la complementariedad metodológica y decimos porque si te das cuenta es básicamente 2 o 3 líneas. Por lo tanto, yo aquí quiero cuestionar a las personas que enseñan titulación y les digo, ¿por qué esta gente tiene que saturarse tanto, Dios mío querido, hablando innecesariamente cosas que luego no hacen falta? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de investigación? Defínela, explícala. No, 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 si eso está en los libros de metodología, eso a ti no te sirve para nada. Con que tú solamente digas qué tipo es, si es que te interesa decirlo, es suficiente, ya no más. Si tú quieres ahondar en eso, ándate al libro de metodología y ya está. Punto. Recuerda, piensa en el lector. Entonces, aquí vamos con las unidades de análisis. En este caso, en la revista lo llamamos participante. En este caso, fíjate tú, trabajamos con 1.304 estudiantes. La ventaja de trabajar con estudiantes y siendo profesor universitario es que los chicos son muy nobles y siempre están con nosotros allí, ¿no? Ahora, de esta manera caracterizamos a los estudiantes y ya está. Trabajamos en función de una caracterización. En mi caso fue por áreas académicas. Pero si probablemente encuentras otros artículos, nada, vas a encontrar otros estilos. Pero tú decides con cuál te quedas. Vamos con el instrumento y aquí es donde quiero mostrarles. Yo en este caso utilicé una escala que construí de 11 reactivos y que tiene el 70.03 de la varianza. Pero como la complementé con otros elementos discursivos, no necesité de más nada. Entonces, esta escala, nosotros contamos cuánto mide, vemos qué factores la componen, ¿ok? Y además vemos la adecuación factorial. Estos elementos que están aquí, y aquí sí estamos full estadística, son los que nos dicen, estos que están aquí, que realmente el instrumento es válido. Si se dan cuenta, aquí no estoy hablando de que lo vieron 3 expertos ni 10 expertos, nada de eso. Porque estas revistas, unas revistas de calidad, esta está creo que en Q2 de Scopus, pues el lector quiere conocer la verdad de los hechos, no quiere ser engañado ni que le pongan por ahí un poquito de agüitas tibias, no señor, nada de eso. Muy bien, en este caso pues utilizamos este instrumento, aquí está el reporte de validez, este reporte de confiabilidad, aquí está un alfa de 0.87 y ahora
cómo lo complementé con la recolección de voces, en este caso de reportes abiertos, ¿ok? Entonces no necesité de otro instrumento, porque como era un estudio mixto necesitaba voces y cuantificación. Hablé aquí del tiempo promedio que se echan las personas y ya está. Luego aquí viene el proceso de análisis de la información y aquí explicamos el tipo de técnica que utilizamos. Más allá de que tengas que definir qué técnicas, lo importante en este caso sería reconocer cuáles serían las más adecuadas dependiendo de lo que quieras utilizar. En el caso de los proyectos que estamos construyendo, a mí me encantaría que al menos las asomaran y cuando ya me toque revisar para ya entregar el reporte, en ese caso, lo que voy a hacer es sugerir cuáles serían las técnicas estadísticas más adecuadas y ahí minimizo la probabilidad de que haya ciertos errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, como es mixtura, utilicé la parte cuantitativa y luego aquí estaría el análisis cualitativo de los datos, como lo hice, y muere el valiente. Muy bien. Y luego, claro, ya vendrían los reportes y todo lo demás. Pero en todo caso, lo que quiero significar, mi gente, es lo siguiente. Es importante que previo a querer tener ya todo el proceso acabado, es sumamente importante que nosotros podamos ¿cómo se llama esto? Podamos hacer una revisión, un ranqueo de los artículos científicos, pues más o menos relevantes. Yo le calcularía unos 10, me parece un buen número, en buenas revistas para poder tipificar cuáles serían las técnicas más recurrentes. Bajo ningún concepto trabajen impulsivamente. Revisen, todavía tenemos esta semana para poder hacer las aclaraciones respectivas y ahora sí, ensamblar este apartado. Cuéntenme, ¿qué les parece? ¿Qué opinión tienen al respecto? Ahora me encantaría saber sus impresiones al respecto. Me gustaría escuchar no sería aquí el caso, sino leer sus opiniones en el chat, preguntas aclaratorias, porque bueno, ya estamos en la fase final de nuestro encuentro, ¿ok? Yo, entre tanto, por aquí me voy lanzando unos corazoncitos de buena emoción. Este sería digamos, ya el punto de quiebre de nuestros encuentros sincrónicos y ahora entonces nos va a tocar básicamente que les envíe una estructura para ya vaciar toda la información y con base en ese señalamiento tener para la semana entrante los productos ya configurados. Entonces por aquí me está indicando David que fue muy bueno, de mucha utilidad, pues muchas gracias David. ¿Qué opinan los demás? Ok, estamos claros en lo que vamos a hacer. A ver, dice Jonathan, la construcción de diseño, pero sí, señor, claro. De hecho, nosotros en la Universidad Técnica de Machala ya tenemos una maestría en investigación educativa. Así que Marcia le parece interesante, muy amable Marcia. Y lo chévere, Marcia, del asunto es que desde ya puedes empezar, pues, con el proceso de construcción de tus productos, porque esto le va a dar posibilidades de desarrollo y posicionamiento de investigación posterior a ello. Muy bien. Jackson dice que estuvo muy bien la información, de mucha importancia. Claro que sí. Todo lo que podamos aprender es bueno y nos ayuda a crecer. Y mi vicerrector, que muy bien, excelente. Gracias, señor vicerrector, por estarnos acompañando en la tarde de hoy. Y de esta manera, entonces, mi gente linda, vamos dando cierre a este proceso. Y nada, me ha encantado verlo. Recuerden asistir al canal, tal vez compartirlo con sus estudiantes y nada, progresivamente vamos a ir colocando información que ayuda muchísimo a tener una relación muchísimo más sana con la investigación, súper profunda y por supuesto liberadora. Yo creo que se trata de todo eso, sí señor. Bueno, muchas gracias por esos piropos, así que nada, ahora interiorizar estas tareas y por supuesto a seguir creciendo como investigadores. Recuerden que los profesores universitarios no se decretan, se van haciendo progresivamente a partir de lo que van investigando, de lo que van haciendo, de lo que se van inspirando y por supuesto de lo que van reconociendo como potencialidad en sí mismo y en virtud de lo que el mundo demanda. No olviden que solo se puede ser un buen investigador si se es una buena persona. Así que muchísimas gracias. Antes de irse, no olviden dar un like acá, ¿cómo se llama? A la presentación. Dice Luis Granda, ¿cuánto es el tiempo idóneo para la investigación?
Pues va a depender de cuánto tengas, Luis. Hay unas que te amarran toda la vida y no la sueltas. Yo tengo 20 años haciendo lo mismo. Pero creo que cuando te pones una hora diaria estaría bien, una media hora, va a depender de tu ritmo. Pero a veces te atrapa y te quedas en ella guindado y a veces te hace falta más. Lo que sí es importante es planificarla y no investigar cuando se está cansado, sino cuando arranca el día, cuando está súper fresco. Porque la idea es que crees, no que te duermas ahí con los libros, porque te mientes a ti mismo y no rinde y luego te frustras, ¿no? Eso sería la situación. Bueno, entonces de esta manera, mi gente linda, me despido. Les agradezco su tiempo y los invito a seguir conectados para, bueno, poder crecer y todo lo demás. Recuerden dejar un mensaje, dejar un like, ayudaría muchísimo al desarrollo de esta iniciativa en YouTube. Que tengan muy buenas tardes.